El pochocho va a ser ese pochocho. Ya viene a mi lado, mira. Ya ha venido acá a mi lado. Muy buenas noches, estimados. En breves minutos vamos a comenzar. Les pediría por favor que tengamos cuidado con los micrófonos. Que con la visión, se pelea con aquello que tú ya sabes, y la idea es eso. Muy buenas noches, estimados. Tengan ustedes la cordial bienvenida a esta segunda clase totalmente gratuita. Me gustaría saber, así como están en los chats, de dónde se están conectando, qué profesión tienen, qué les ha parecido la clase del día de ayer, que fue la primera que se aperturó totalmente de manera gratuita para ustedes, para ir viendo obviamente cómo ha sido esta reacción de parte de ustedes hacia la información que les brindamos el día de ayer. Y ya está, estoy leyendo por los chats. Ok, perfecto, de verdad me parece bienvenida Ruth, desde Perú, me comentas, y hay otras personas que también vienen desde otras partes de lo que quería ser los países de también. Tenemos de Bolivia, también bienvenido, bienvenida Javier. Carmen, ¿qué tal? Bienvenida. Rita también. Nos comenta Gloria, que ella es licenciada de educación de primaria. También nos encontramos con María. Buenas noches, María. Bienvenidos en realidad a cada uno de todos los que se están conectando. Gladys también. Saludos definitivamente de todas las partes que se están llegando a conectar en esta clase. Me parece que tengo un inconveniente con lo que vendría a ser mi cámara. Creo que no todos me están llegando a visualizar, pero no hay ningún inconveniente con ello. Igual seguimos con lo que vendría a ser la presentación. Veo conectada a nuestra ponente ya, Lisa, Miss Sharol, totalmente con toda la predisposición para poder aprender de lo que vendría a ser esta segunda clase. Recuerden de que nosotros somos SPET, el cual definitivamente tenemos todos esos años de cobertura para poder brindarles la mejor educación, y obviamente hay que aprovechar esta gran clase de estrategias acerca del lenguaje que el día de ayer empezamos y hoy seguimos continuando. De igual forma, recordarles que aún nos queda la tercera clase, la cual estamos llegando a concluir lo que vendría a ser el día sábado. Así que agenden por favor lo que vendría a ser ese día para llegar a aprender de la mejor manera como lo ha venido haciendo a lo largo de estos 2 días ya juntamente con hoy. Mi Sharon, la clase es toda suya.
los mejores de los éxitos. Alicemos lápiz y papel. Sí les voy a animar a que puedan prender las cámaras, aquellos que estamos conectados, porque para nosotros es bastante ameno poder visualizar, ver cómo están aprendiendo y también de poder tomar un lindo recuerdo en base a la foto de manera grupal. Miss, todo suyo. Muchas gracias a nuestra coordinadora del curso. Bien, darles la bienvenida a nuestra segunda sesión. Lo importante es que nosotros, bueno, ya nos conocemos y vamos a continuar un poquito el tema que habíamos dejado, digamos que en introducción, la clase pasada. De igual manera, felicitarlos por la puntualidad, agradecerles que estén aquí compartiendo conmigo. Igual vamos a tener un tiempito para responder preguntas a la mitad de la sesión y antes de finalizar también. Hoy les he incluido un material también interesante, un libro para compartirles para ustedes, que tienen fichas de trabajo y también tiene todo un marco teórico, que el coordinador ya les va a compartir a ustedes en el grupo de WhatsApp al finalizar nuestra sesión de hoy. Bien, hoy continuando con el tema de estrategias de estimulación del lenguaje en primera infancia, estábamos hablando de la importancia de esta primera infancia y de que se tenga en cuenta el desarrollo del lenguaje, puesto que este impacta en el desenvolvimiento y en la calidad de vida de la persona, ¿no? Y de eso habíamos hablado en la clase pasada, de la importancia de una estimulación temprana y una intervención temprana en la primera infancia, porque es el periodo de mayor neuroplasticidad del ser humano. O sea, en ese momento, el impacto de cualquier estrategia de estimulación, el impacto de un programa de intervención, de activación de la inteligencia, va a ser mayor, va a minimizar cualquier dificultad que se pueda presentar o que se esté presentando ya en el desarrollo. Así que esa es la importancia de aplicar estrategias en primera infancia y tener conocimiento de cuál es el desarrollo del lenguaje. De igual manera, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy con esta introducción. Bien, dándole las bienvenidas a todos y bueno, justo aquí he colocado dos definiciones, dos casitos que estoy explicando los cortitos propuestos allí. Y estoy hablando de uno que está relacionado al habla y el otro que está relacionado al lenguaje. ¿Por qué? Tomando lo de la clase pasada. La clase pasada justamente estábamos hablando de la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla. Y que tener en cuenta que son tres cosas distintas es importante para la estimulación y para la intervención en lenguaje. Para no cometer estos errores donde uno dice, ¿no? Ay, es que el niño no se comunica. En lugar de decir, el niño no habla. Son cosas distintas. Una cosa es que no hable y otra cosa es que no se comunique, porque en realidad el bebé recién nacido que no habla se comunica. Bien, por ahí veo unos micros activados. Les voy a pedir por favor a Stephanie y a Milagros que puedan desactivar su micro. Por favor. A ver, Milita también, por favor, Milagros. Dice ahí, por favor, el micro para evitar interferencias. Yo en este momento no cuento con el host como para poder silenciarlos. Micros, ahora lo estoy solicitando. Bien, y continuando justamente con este tema, les mencionaba, ¿no? Que tanto habla como lenguaje son dos cosas totalmente distintas y a veces las personas se centran mucho más en el habla, porque a veces cuando el niño habla es más evidente que hay una dificultad. Se hace notar, ¿no? Porque cuando uno habla y pronuncia mal, se nota, se hace evidente. Y eso es lo que más importancia le da un padre de familia. Si el niño pronuncia mal, rápidamente el niño, no, es que mi hijo está hablando mal. Eso es como lo que se nota, lo que se ve, digamos que a simple vista. Pero los problemas de lenguaje no son tan evidentes a veces. A veces el niño habla y se expresa muy bien, pero tiene problemas de lenguaje. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Pues claro, tiene problemas de lenguaje, como en los casos de TEA nivel 1. En casos de TEA nivel 1,
hay muchos casos que se expresan como pequeños especialistas en un tema. Sin embargo, tienen problemas de lenguaje en la parte pragmática, ¿no? Son niños que no entienden el doble sentido, no entienden las bromas, no entienden, digamos que los chistes, el sarcasmo, la ironía, y eso no se puede notar a simple vista, no es algo que es como que el niño dice una palabra y ya me di cuenta que no pronuncia tal sonido, ¿sí? Entonces, los problemas de lenguaje en algunos trastornos del neurodesarrollo o en algunos casos de algunos niños no son tan evidentes como un problema de habla. Un problema a nivel de habla se evidencia más y es más sencillo que cualquiera lo note. En cambio, cuando hay problemas de lenguaje, por ejemplo, problemas de comprensión, cuando no entienden preguntas, a veces eso no es tan evidente, no es algo que se note así como que al mismo conozco al niño, ya sé que tiene problemas de lenguaje comprensivo, ¿no? Eso tengo que evaluarlo y explorarlo más. No estamos hablando de ningún test, de ninguna prueba, porque como les comentaba también la clase pasada, el diagnóstico es basado en los indicadores del DSM-5, es en base al cual los neuropediatras van a hacer los diagnósticos. Y a la fecha, porque la población con la que se trabaja, digamos que la mayor cantidad de población que tienen problemas de lenguaje, ojo, no estoy hablando de problemas de habla, de lenguaje, son niños que presentan alguna condición o trastorno del neurodesarrollo. No se puede aplicar ninguna prueba porque los niños no están preparados para entender la prueba. Entonces, ¿qué cosa se hace? Siempre es la pregunta, ¿no? En la actualidad, el 95%, digamos, de las evaluaciones se realizan basados en observación clínica. En lo que es terapia de lenguaje se llama hora lingüística, que es un momento donde ustedes van a explorar todos los componentes del lenguaje. Van a explorar el componente fonético-fonológico, el componente léxico-semántico, el componente morfosintáctico y el componente pragmático. Van a explorar. ¿Y cómo van a explorar esos componentes? Pues van a jugar con el niño y van a interactuar. Y van a proponer tareas donde el niño tenga que poner en práctica esas habilidades que ustedes quieren evaluar. Y esto es basado en observación clínica. O sea, que ustedes deben conocer el desarrollo típico de un niño de 0 a 5 años, más o menos. Como referencia, ¿no? De igual manera, en una especialización, sin más a profundidad, se hace evidente que se les debe compartir algunos materiales que las ayuden a tener referencias de qué es lo esperado para cada niño según el rango de edad. Pero en general eso está basado en lo que les menciono, ¿no? En lo que es hora lingüística, que es la exploración de los componentes del lenguaje. Y luego tenemos en psicología, que no se llama hora lingüística, se llama hora de juego diagnóstica, así que las que son psicólogas van a saber a qué me refiero, pero van a explorar a través de juegos, no van a jugar y van a ir viendo si el niño responde al saludo o no responde al saludo, si el niño pregunta o no pregunta, si el niño responde preguntas o no las responde. Todas ese tipo de cositas tan prácticas del día a día lo van a ver en ese momento, ¿no? Y de esa manera van a evaluar. Entonces, en el caso de aplicación de pruebas, a la fecha, en las actualizaciones, en realidad no se pueden aplicar porque no, la población no responde a las pruebas. Es como que a un niño que no, todavía no dice ninguna palabra, vamos a imaginar, un niño de 4 años o un niño de 5 años, pongámoslo mayor. Imaginemos a un niño de 5 años que no dice ninguna palabra. Entonces, ¿cómo respondería a un test que dice si pan o flan es igual o diferente? Una cosa así, ¿no? Imaginen. Primero que el niño no responde preguntas. Primero, hay que tener en cuenta que el niño no tiene desarrollo del lenguaje verbal todavía. Segundo, el niño no comprende la noción igual o diferente. No la comprende. Entonces no respondería. O es como que uno le diga, hacia Rosa le quito, ¿qué me queda? Y el niño en realidad, primero que no entiende qué es quitar, no comprendería qué es quitarle un sonido a la palabra, ni qué cosa le queda, porque
en realidad el niño todavía no se expresa a nivel de palabra. Menos va a tener ese nivel de conciencia fonémica para quitar un fonema inicial. Entonces quiero que noten que las pruebas están diseñadas para niños neurotípicos, para niños que están dentro de la norma, no para su población que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Por eso la población que está dentro de los trastornos del neurodesarrollo requiere de unos profesionales que tengan formación y marco teórico como para conocer qué es lo esperado para cada niño en su edad y también para poder explorar jugando esas áreas, ¿no? Tengan la experiencia clínica de poder observar qué es lo esperado y qué no, para que cuando uno conoce el desarrollo típico, de esta manera uno puede identificar alguna alteración. Entonces, en el ejemplo de aquí, en habla dice, María tiene 5 años de edad, los amigos y familiares tienen dificultad en entender lo que dice. Cuando habla, los sonidos no son claros. Como ven, aquí no refiere que tiene mayor problema María solo para pronunciar sonidos y no le entienden cuando habla porque tiene dificultades de pronunciación. Eso es un problema a nivel de habla. A diferencia del caso de Mateo. Mateo también tiene 5 años, pero aquí menciona que tiene problemas para seguir indicaciones sencillas. Imagínense, a los 5 años siguen secuencias de consignas de más de 3 consignas, ¿no? Luego dice, se expresa con frases de 1 o 2 palabras. Frase de 1 o 2 palabras es alrededor de los 2 años. Entonces, como ven, ya vemos una alteración del componente pragmático aquí en el caso de Mateo. Y dice, no puede explicar lo que necesita. Es decir, que a nivel de lenguaje, la parte funcional no puede resolver sus necesidades a través del lenguaje. Entonces, vemos alteración de la pragmática, de la morfosintaxis, de la comprensión, en la parte de lo que es léxico semántico. Y bueno, en este caso allí no refieren que hay problema fonético fonológico, pero como ven, hay alteración de más de 2 componentes, hay 3 componentes alterados. Entonces ya estamos hablando de un problema de lenguaje, no estamos hablando de un problema de habla, sino del lenguaje. Hay alteración de más de 2 componentes del lenguaje. Pero al final, ¿qué cosa es el lenguaje? Yo les mencionaba ayer la importancia del lenguaje. Este lenguaje es bien importante. El lenguaje es el instrumento de comunicación más importante que poseemos los seres humanos. Hay otros también, ¿no? Pero el más importante. Su adecuado desarrollo es decisivo para la estructuración del pensamiento y la acción del niño. Decisivo para la estructuración del pensamiento y la acción del niño, para regular su personalidad y el comportamiento con los demás, y es el principal medio de información y transmisión de cultura. Entonces, enorme. Yo a veces les explicaba mucho a los papás que a veces cuando les indico en etapa temprana de que el niño necesita ir a estimulación del lenguaje o ir a intervención temprana en lenguaje, cuando el niño tiene pues 1 año y medio, y ellos pues piensan de que ya va a hablar, de que no hay ningún problema, de que el tío habló a los 5 años y continúan con estos mitos que en realidad no son realidad necesariamente para todos, ¿no? Hay un porcentaje que quizás sí, porque hay un retraso, pero también hay otro porcentaje que estamos hablando de algún trastorno del neurodesarrollo que altera el lenguaje. Entonces, como no sabemos en qué población está, igual hay que intervenir por prevención, por si acaso, porque si era un retraso, no hay problema, se resuelve en 6 meses y se acabó. Pero si no es un retraso, y si es un trastorno del neurodesarrollo, entonces la intervención va a marcar la diferencia. Les decía, ¿no? Que cuando se retrasa el lenguaje, se retrasa el pensamiento. Y si se retrasa el pensamiento, se está retrasando el razonamiento, porque nosotros pensamos en palabras. Pónganse a pensar. Piénsenlo, piénsenlo, piensen lo que les estoy diciendo. Piensen qué van a hacer mañana, pero no lo digan en voz alta. Piénsenlo. Y en su mente dijeron, no, mañana voy a comprar en la tienda, qué sé yo.
Y fueron palabras, ¿verdad? Ahora imagínense si no hay lenguaje. ¿Cómo está pensando? Entiéndanlo así de lógico. Si se retrasa el lenguaje, se retrasa el pensamiento, la parte cognitiva, se retrasa el razonamiento. Así de sencillo. Y junto con ese retraso del lenguaje vienen otros retrasos, porque a través del lenguaje el niño también regula su conducta, regula su comportamiento. Un niño con problemas de lenguaje va a tener mayores problemas de atención, mayores problemas de conducta. Así que eso es algo que hay que tener muy en cuenta. Y bueno, hasta esta primera parte que estamos hablando de la importancia del lenguaje y hemos visto estos dos casitos entre el lenguaje y el habla. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda para seguir avanzando? ¿Preguntas, dudas? Miss, buenas noches. Una consultita. Y en un niño con TEA, al final haciendo las terapias y todo, él va a poder comunicarse según el nivel en que se encuentra en el nivel 1. A ver, Giselita, ahora te voy a responder, porque esa pregunta que tú me has hecho es bastante amplia viéndola desde distintas perspectivas. Pero bueno, no se olviden de levantar la manito antes de participar. Ya, en un niño con trastorno del espectro autista, piénsenlo, el niño de que se comunica, se comunica. No se confunda. De que se comunica, ya sea llorando, gritando, pegando, pateando, él se comunica. Claro, no es una comunicación adecuada, pero se comunica. Y si la pregunta es, ¿el niño se va a llegar a comunicar? El niño se comunica desde que el bebé, desde que es recién nacido, ya se comunica a través del llanto. Entonces, la pregunta sería, ¿el niño va a desarrollar el lenguaje verbal? Esa sería la pregunta, ¿no? Porque de que se comunica, se comunica. Quizás no de forma adaptativa, pero quizás se esté comunicando de forma inadecuada, pero de que se comunica, se comunica. Hay comunicación desde que es bebé recién nacido, a través del llanto, sabemos si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene sed, si tiene frío, si le pica algo. El niño llora y ya tenemos que buscar cualquiera de las opciones. El bebé llora y ya sabemos, ¿no? Pero entonces, de que se comunica, se comunica. Ahora, ¿va a desarrollar el lenguaje verbal? Esa sería la pregunta de Giselita. Si va a desarrollar el lenguaje verbal. Porque a veces lo que se busca es si va a hablar. Y a veces no es lo que quieren decir los padres realmente, porque a veces los niños con TEA hablan, pero no es desarrollo del lenguaje verbal, porque están hablando palabras o frases repetitivas y eso son estereotipias, no hay funcionalidad. Es como cuando el loro repite palabras y el loro no tiene lenguaje, el loro sí habla, pero no tiene lenguaje. Entendamos que hablar es pronunciar sonidos uno tras otro. Eso es hablar, articular. Ahora, otra cosa es cuando tenemos lenguaje verbal. Sí, el lenguaje ya tiene funciones comunicativas, ya es otra cosa. Con el lenguaje uno quiere convencer, uno quiere pedir algo, uno quiere informar, ya empieza a funcionar. Entonces, si la pregunta de su compañera es si va a haber desarrollo del lenguaje verbal, o sea, que el niño va a empezar a expresarse y a comunicarse a través del habla, va a ser dependiendo del niño, ¿no? Hay casos que son no verbales, que es un porcentaje pequeñito. No son muchos los casos. La mayoría de casos en TEA son eh, niños verbales que van a desarrollar el lenguaje verbal. Pero ¿qué cosa va a marcar la diferencia? La diferencia la va a marcar una buena estimulación y una buena intervención temprana, donde se trabajen los prerequisitos del lenguaje, que son las habilidades previas al desarrollo del lenguaje verbal. Y en los libros ustedes van a encontrar muchos. Igual si ustedes buscan en internet, prerequisitos del lenguaje o habilidades prelingüísticas, van a encontrar una lista. Pero yo les voy a mencionar 5 que son las más importantes, básicas para el desarrollo del lenguaje verbal. El niño debe seguir indicaciones, debe desarrollar su contacto visual, su imitación, su atención conjunta y su intención comunicativa. La atención conjunta es atención compartida, el hecho de que el niño
interactúe y comparta con otra persona el objeto con el que está jugando. La tendencia en el trastorno del espectro autista es a interesarse por el objeto y a aislarse. Entonces, la idea es que entienda de que hay otras personas y que existe otra persona con la que voy a compartir ese juego con el que estoy trabajando en ese momento. Entonces, de eso se trata la atención conjunta. Igual hay varias especializaciones donde amplío este tema, ¿no? Tanto la especialización de TEA como la de terapia de lenguaje. Se amplía un poquito más estos temas, pero de eso se trata, ¿no? Entonces, si la pregunta es, ¿los niños que están dentro del espectro autista van a desarrollar el lenguaje verbal? Sí, la respuesta es sí, la gran mayoría sí tiene un adecuado, digamos que trabajo en intervención temprana y estimulación. Hay todavía mayor probabilidad de que sí. Hay casos que no van a desarrollar el lenguaje verbal, es cierto, y los que más frecuentes van a ser casos no verbales son donde hay discapacidad intelectual grave. Los casos de TEA y discapacidad intelectual grave es muy probable que sean casos no verbales. Muy probable. En algunos casos aún así desarrollan el lenguaje verbal. Quizás muy básico, pero sí, cuando hay una buena intervención temprana, se minimizan las dificultades. Igual Giselita me cuentas en el chat si se entendió, sino para ayudarte. Sí, Miss Ape, gracias. Ya, perfecto, perfecto. Por ahí ayer me escribieron algunas participantes, allí les he estado respondiendo. Igual ustedes tienen mi número por cualquier recomendación o duda que quede allí pendiente. Ya allí les voy a ayudar, ya de forma más específica. Ahora, en relación al tema, ¿alguna otra pregunta, alguna duda? Bien, entonces vamos a continuar. Vamos a ver algunos signos de alerta que nos van a indicar que hay que derivar estimulación. Que a los 18 meses el niño no sea capaz de decir al menos 6 palabras con significado. Que a los 2 años no pueda combinar las palabras en frases. A los 2 años debe poder combinar palabras en frases, como quiero eso, dame pan. Que a los 2 años y medio no sea capaz de formar y utilizar frases cortas, como mamá se fue, el nene se cayó. Si se dan cuenta que más o menos es lo esperado para cada edad. Que a los 3 años no ha comenzado a hacer preguntas. La edad preguntona es a los 3 años. Están, ¿y por qué? ¿Y por qué? No sé qué cuantito. ¿Y por qué trae su mochila? ¿Y por qué no dejó la mochila en su casa? ¿Y por qué mejor no trajo la otra mochila? O sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y qué es eso? ¿Y por qué? ¿Y qué dice ahí? O sea, los 3 años el niño debe estar haciendo preguntas y eso es parte de su desarrollo. Que a los 4 años use oraciones telegráficas. A veces antes de los 4 años se puede comprender que todavía esté con dificultades de conjugación, pero que a los 4 años continúe con estas dificultades ya es una señal de alerta. Ya es una señal de alerta de que el niño haga oraciones telegráficas, que hable como Tarzán, como mi, querer, pa, ¿no? Una cosa así. Ir, yo, paseo, ¿no? Ese tipo de situaciones, esa habla telegráfica es ya una señal de alerta a los 4 años, porque no es lo esperado. A los 4 años se expresan, como les comentaba, muy bien, ya se acercan hacia el lenguaje del adulto. Luego, que a los 5 años no utilice pronombres, el pronombre yo, diciendo en su lugar su nombre o mi. Mi quiere pan, ¿no? En lugar de yo quiero pan. Utilizar incorrectamente los tiempos verbales, los pronombres. Imagínense, ¿no? Ya para los 5 años no deberían haber este tipo de errores. A veces los niños a los 3 años pueden decir, yo sí fui ido, y les puede costar conjugar algunos verbos más complicados. Por no decir yo no he sido, dicen yo sí fui ido, yo no fui ido, ¿no? Una cosa así. A los 3 años. Pero a los 3 años se entiende. A los 5 años no, ya no está permitido. Debe de conjugar correctamente los pronombres ya de por sí. Entonces, también, ¿no? Entender que a los 6 años tenga problemas de articulación. A veces los problemas de articulación no es algo que empieza
a los 6 años. Esto viene jalándose desde etapa temprana, solo que como es pequeño, se piensa de que no es pequeño y por eso está pronunciando así. Pero recuerden la tablita que les compartí. La tablita que les compartí, donde están las normas de adquisición de fonemas. La sesión pasada, ayer lo vimos la tablita. Y bueno, más o menos en esa secuencia ustedes van a ir viendo, ¿no? A los 6 años ya, para ser exactos, 5 años y medio, el niño debería haber alcanzado todos los fonemas esperados para la edad. Pero ya a los 6 años, él va a empezar a aprender a leer y escribir. Generalmente empieza en primer grado. Por eso se necesita tener todos los fonemas esperados para la edad por su conciencia fonológica, fonémica, silábica, por la maduración para la lectura y la escritura. Entonces, un niño que llega a primer grado con problemas de articulación es un niño que va a tener problemas de aprendizaje. Entonces, la importancia de la estimulación del lenguaje en todas las dimensiones y en todos los componentes es importante para prevenir también problemas de conducta, problemas emocionales y problemas de aprendizaje. Problemas de conducta porque, como habíamos hablado, ¿no? El lenguaje regula la conducta, el comportamiento. Problemas de emocionales, porque si el niño no puede, se da cuenta que no habla, que no le entienden, se da cuenta que no puede, de alguna manera se va a frustrar y esto va a traer también problemas emocionales. Yo ahora tengo varios niños con diagnóstico de depresión justamente por este tema, que están en primer grado y les cuesta mucho el hecho de identificar un sonido, un fonema, pero también porque tienen problemas de lenguaje, tienen problemas de aprendizaje ahora, y ya, bueno, esto se vuelve un problema emocional de autoestima, ¿no? Y empiezan con el tema de yo soy un tonto, yo no puedo, se afecta su autoconcepto. Y como ven, una cosa lleva a la otra. Y un problema que empezó con una dificultad de lenguaje termina siendo un problema más complicado. Así que las personas que están interesadas en el área de lenguaje o en las especializaciones de estos temas, pues su labor es muy valioso desde los distintos lugares donde están o desde las distintas áreas donde se encuentran, porque tener una adecuada detección temprana también es importante. Entonces, las dimensiones del lenguaje son 3: forma, contenido y uso. Generalmente la estimulación se hace en general hacia las 3 dimensiones. Y cuando es intervención temprana, se realiza en la dimensión que tenga la dificultad. Pero si el niño tiene digamos que una dificultad específica en una de los componentes, pues ya ustedes van a tener que trabajar de forma específica, ¿no? Muy bien, entonces vamos a continuar. A ver, me dicen por ahí que no se escucha, ¿me pueden confirmar que se está escuchando bien? Me dicen, si se escucha para poder continuar, ya me van contando. Ya, perfecto. Entonces ahí me coloquen que sí se escucha. Entonces allí tenemos las dimensiones del lenguaje. De memoria las tienen que recordar, ¿no? Forma, contenido y uso. Y estas están relacionadas con los componentes. En la dimensión forma tenemos el componente morfosintáctico y el componente fonético-fonológico. Y en la dimensión contenido tenemos el componente léxico-semántico y en la dimensión uso tenemos el componente pragmático. Ahora hablando netamente de cómo estimular la dimensión uso. La dimensión uso tiene que ver con la pragmática, ¿no? Entonces, ¿cómo la vamos a estimular? ¿Cómo vamos a estimular la dimensión uso?
lo vamos a hacer poniendo en funcionamiento el lenguaje, ¿no? Hay que hablar con el niño y también permitir que nos hable con tranquilidad. La televisión no va a poder sustituir la estimulación del niño. Hay que dejar que hable, también no interrumpirle ni hablar por él. Y recordar que el entorno es el ejemplo de cómo usar el lenguaje para el niño. Por lo tanto, hablar correctamente, sin gritar, con la adecuada entonación, con frases comprensibles y bien ordenadas, también va a contribuir al desarrollo del lenguaje a nivel de uso, la parte pragmática. También recordar utilizar las palabras mágicas, por decirlo así como las conocen los niños, ¿no? El pedir por favor, el dar las gracias, el expresar sentimientos. Hay que favorecer que pida las cosas, que dé las gracias, que no interrumpa cuando alguien habla. Esa parte también es bien importante. Y favorecer que utilice frases. No estimular como que dar el modelo de lenguaje como que uno se expresa solo a nivel de palabra aislada, tipo agua, pan. La idea es que uno esté tipo, mamá, dame agua, ¿no? O yo quiero agua, yo quiero pan, colocando la palabra en una frase. Por eso hay que favorecer que utilice las frases. Y colocar el artículo, ¿no? Una manzana, ¿quieres una manzana? Hay que hablar en la palabra con su artículo, porque luego el niño está expresándose sin utilizar frases. Esa parte también es bien importante. Además, el hecho de favorecer también que cuente experiencias. La clase pasada justo habíamos dado una recomendación para ese tipo de casos donde cuando al niño le preguntamos, ¿qué haces o qué estás haciendo? ¿O qué hiciste en la mañana? ¿Qué hiciste en el colegio? Y el niño no sabe qué decirnos. En ese caso hay que recomendar que se le tome fotografías en el colegio para que con esas fotos lo ayudemos a expresarse, ¿no? Esa parte sería así muy útil para cuando los niños no se expresan mucho con frases y de esta manera vamos a favorecer y ayudarle también a que recuerde qué estuvo haciendo y le vamos dando el modelo correcto de las estructuras de las frases mientras escribe, ¿no? Digamos, yo estuve pintando con la mista, una cosa, o yo estuve pintando una flor y se ve ahí la foto del niño pintando la flor. Y es lo que él hizo en la mañana. Y esto va a ser significativo, lo va a ayudar mucho para mejorar sus expresiones. Luego, ¿cómo estimular la dimensión contenido? Esta tiene que ver con el vocabulario, ¿no? El componente léxico semántico. Y aquí, por ejemplo, los podemos ayudar, más aún en los casos que todavía no han desarrollado el lenguaje verbal, los podemos ayudar con etiquetas, con rótulos. Todas las tarjetitas las ponemos a todos los elementos de la casa, no sé, la puerta, la mesa, la silla, le pegamos la palabra para ir incrementando su vocabulario. Y podríamos jugar, ¿no? Tipo el veo veo famoso, pero el veo veo tiene varias combinaciones. Tipo, vamos a ver todo lo que encontramos en la sala. Entonces sería algo como, yo veo una silla, yo veo una mesa. Como les mencionaba, la idea es que el sustantivo vaya con su artículo. Luego tenemos, en relación a la dimensión contenido, enseñarle el nombre de las cosas, los nombres habituales. En viajes, salidas, decirle el nombre de las cosas que van viendo.
tipo el veo, pero ir nombrando cosas que están fuera, y eso especialmente en primera infancia. También hacer preguntas y estimular su habla cuando se ve la televisión. Y contestar siempre que nos pregunte. Eso es algo bien importante. Muchas veces no respondemos cuando el niño pregunta. Y eso pasa mucho en casa. Y entonces hay que recomendar mucho a la familia, que es donde el niño pasa más tiempo, para que pueda favorecer que el niño pregunte y hay que darle una respuesta, hay que prestarle atención, hay que establecer contacto visual. Y el otro detalle que también pasa con frecuencia cuando hay niños que hablan muy poquito o a veces todavía no han empezado a hablar. En esos casos les hablan menos, la familia les habla menos. Entonces, si ya tenían problemas de lenguaje y no les hablan, imagínense, pues el problema se complica más. Luego siempre estructurar correctamente la frase. Eso es muy bueno para la parte del contenido. También fomentar preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Y eso es para todo, para el componente pragmático también. Jugar a decirle una palabra y que diga una frase, ya cuando el niño ha desarrollado más su lenguaje. Y jugar a decirle una frase de 3 o 4 palabras desordenadas. También, ¿no? Entonces, ¿cómo estimular la forma del lenguaje? Hay que procurar hablar y pronunciar en casa correctamente. Esto es a nivel ya de la dimensión forma, que tiene que ver con la parte morfosintáctica y fonética fonológica. A nivel de la dimensión forma, siempre hay que dar el modelo correcto del lenguaje. Si el niño dice, dame esto, ustedes dicen, ¿quieres esto? Dando el modelo correcto del lenguaje. No frustrándolo y diciéndole, a ver, repite, repite, y si el niño todavía no tiene el fonema, pues menos va a poder lograr pronunciarlo. Hay que tratar de dar el modelo correcto del lenguaje y que las correcciones sean indirectas, ¿ya? Esta parte es bien importante. Correcciones indirectas. ¿A qué se refiere? Que no le vamos a decir, no, está mal, así no se dice, habla bonito, porque esto es lo primero que ocurre y el niño empieza a no querer hablar, porque ¿quién va a querer hablar y que le critiquen o que le digan que no hable, que no puede o que está hablando mal? Esto es bien importante. No hay que imitar el lenguaje infantil, ese es otro detalle, ¿no? La familia a veces se queda pronunciando las palabras incorrectas. Si el niño dice papo, los papás están, ¿no? Dame tus papos, toma tus papos, ¿no? Este es un problema también que se repite con frecuencia. Entonces, a nivel de la dimensión forma va a ser bien importante dar el modelo correcto del lenguaje. Podemos jugar con rimas, con adivinanzas, trabajar la discriminación auditiva, ver qué sonido corresponde al objeto, ese tipo de actividades, ¿no? Cazar sonidos y asociarlos con algunas letras, dependiendo de la edad del niño. Y de igual manera les he compartido allí algunos videos referenciales aquí en la parte final de la diapositiva. ¿No? Esto es en relación ya netamente a las estrategias. Igual la clase pasada hemos ido ampliando, pero este es el momento de que podamos hacer algunas preguntas en relación a la primera infancia, al desarrollo del lenguaje y a la estimulación del lenguaje en esta primera etapa. Pueden ir ahí levantando la manita. Gladys, linda, cuéntame, ¿cómo estás? Hola Sharon, una consulta. Dime, en eso de enseñarle a los niños, digamos, lo que es partes de la casa, digamos, como tú me dijiste, no, sofá, silla, mesa, lámpara, que no sé qué. ¿Es recomendable hacerlo, exactamente, es recomendable hacerlo con ese tipo de figuras o es mejor con las figuras reales, digamos, tomándole foto de los objetos de la casa? Esa es mi duda. Bien, bien, Gladysita, excelente pregunta. Bueno, primero, depende de la edad del niño.
Porque si es un niño pequeño, menor a 3 años, siempre la recomendación es material concreto y fotos reales, siempre. Ahora, puede ser que el niño tenga 5 años, pero su nivel de habilidades lingüísticas es como un niño menor. O imaginen que es un niño con discapacidad intelectual, que tiene 5 años, pero su comprensión es como un niño de 2 años. Entonces, de igual manera, ¿no? Material concreto y fotos reales. Colocarle el nombre y la fotito a cada cosita de la casa para que el niño vea la silla y sepa que eso es la silla. Fotos reales. En este caso, estos dibujitos son para la diapositiva nada más, pero la idea siempre son fotos reales. Ya la otra sesión, la última, ahí hablamos un poquito de material ya, para esta parte de estimulación y ahí empezaba a detallar este tema, pero ya, lo bueno que la visita se adelantó y ya lo voy mencionando, ¿no? Tenemos que partir del nivel cognitivo, del nivel comprensivo del niño. Entonces, puede tener 8 años y ser como un niño de 3 años. Entonces, en ese caso, tenemos que seguir con fotos reales, con material concreto. Hasta cuando usamos agendas visuales, hay agendas visuales de material concreto, donde toca hora de dormir y ¡pum! Va a la almohada del niño, para que vean así, a ese nivel de concreto, porque no comprende si no es de esa manera concreta. Entonces, fotos reales sí o sí siempre es la primera elección. Y luego, conforme va avanzando, empezar a asociar foto real con pictograma, puede ser, ¿no? Para que ya, generalmente a partir de los 5 años, conforme van avanzando, ya pueden usar pictogramas y los entienden perfectamente, porque ya el niño asocia el significado y ve diferentes perros y sabe que es un perro. Aunque sean de diferentes razas, dibujito, animado, sabe que sigue siendo un perro, pero cuando el niño no tiene un nivel de comprensión todavía suficiente, a veces ve un perro y dice perro, ve una vicuña y dice perro, ve un caballo y dice perro, ya todo le llama perro, porque es la única palabra que tiene. Entonces, esto es por el nivel de comprensión del niño. Mayor comprensión y se va a disminuir la ecolalia inmediata. La ecolalia inmediata sí es un indicador de retrasos en el desarrollo del lenguaje, también podría ser indicador de discapacidad intelectual o indicador de trastorno del espectro autista. La ecolalia inmediata es esa cuando uno le pregunta al niño ¿cómo te llamas? Y el niño responde con un ¿cómo te llamas? Y esto es por un problema de comprensión del lenguaje. Por eso sí va a ser bien importante que ustedes trabajen la comprensión. Si se eleva la comprensión del niño, él va a responder, me llamo Mateo, soy Mateo, qué sé yo. Pero si no mejora la parte comprensiva, la ecolalia inmediata va a seguir presentándose en todo momento y sí, de alguna manera, hace una interferencia en el desenvolvimiento del niño. Nancy, cuéntame. Sí, quería consultar, y digamos en educación inicial, por ejemplo, los niños, como maestra, ¿cómo estimularle en el lenguaje, aparte de las canciones? ¿Tiene sus procesos? Digamos, Bien, tiene un proceso, ¿sí? cuéntame, a ver, Sí, le explícame la preguntaba, pregunta. o sea, como maestra, ¿no? ¿Cómo estimularlas en ellos para que, digamos, puedan pronunciar mejor correctamente? Eh, bueno, esa era mi pregunta. ¿Cómo estimularles a ellos? Y en caso de los Bien, TEA, en caso de los TEA cuéntame. es igual o es diferente también, como ayer escuché decir que imágenes reales, ¿no? En caso de los pequeños. Claro, cuando hay un retraso y son niños pequeños, hay que ponerle imágenes reales de acuerdo a su nivel de comprensión, ¿no? Porque puede ser que tenga 3, 4 años, tiene diagnóstico TEA o TEA y discapacidad intelectual, aunque tenga 4 o 5 años, es como un niño más pequeño. Entonces su nivel de comprensión todavía es básico, hay que continuar con fotos reales en esos casos. Ahora, sobre cómo estimular y sobre cómo tú refieres, ¿no? Tiene un proceso, es diferente. Bueno, en general, siempre va a ser diferente en cada niño porque cada niño tiene necesidades distintas. También tiene realidades distintas. Cada niño tiene a veces diagnósticos distintos y aunque tenga el mismo diagnóstico, siguen siendo distintos. Entonces, la secuencia de trabajo sería
ir en orden del desarrollo. Entender que el niño primero debe de imitar, debe de saber imitar, para luego empezar a imitar sonidos y a imitar palabras. Entonces la estimulación debe de partir desde donde se encuentra el niño y avanzar en adelante. Siempre va a ser útil las canciones. Ahora, pero elegir la canción también es importante, porque si tienen un niño con habilidades muy básicas, tienen que elegir esas canciones que tienen una frasecita y es repetitiva y el niño tiene que contestar, tipo, ¿no? ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? Y el niño dice muy bien y estamos como que en lo mismo, en esta ida y vuelta. Entonces, ese tipo de canciones, cuando el niño tiene un nivel muy básico, partirían de ahí. Ahora, si seguimos hablando de las canciones, ya conforme va avanzando, las canciones también se hacen más complejas, tipo la canción de Bartolito, ¿no? Si el niño ya maneja los sonidos, las canciones interactivas, porque con las canciones no tienen pierde en el salón de clase, porque siempre las van a utilizar con todos los niños, así que esto es útil. Ahora, otro detalle es emplear lo que les había mencionado, que le tomen fotos a los niños que han hecho en la mañana, en la tarde y antes de irse para enviarlo a casa y trabajar ciertas frases que los padres van a practicar en casa para que el niño aprenda a contar sus experiencias. Esto es para niños que ya dicen palabras, pero que no estructuran frases. Las canciones y los cuentos siempre, elegir los cuentos con imágenes grandes. Cuando estén contando el cuento, empleen material concreto. Imaginemos que es el cuento de un pez que vivía en el agua, qué sé yo. A todos los niños le dan su pez. A todos los niños le dan a dar su pecera. No sé, y van narrando y van contándolo con el material concreto. Porque eso es lo más práctico que ustedes pueden hacer en clase. Eso no quita que el niño sea derivado a intervención temprana o a terapia de lenguaje, porque necesita trabajar sus dificultades específicas. Porque ustedes también en clase están avanzando pues los contenidos y los temas curriculares, pero de alguna manera sí van a poder ir ayudándolo. Luego utilizar los materiales concretos, utilizar las fotos reales, luego que los niños manejen sus agendas visuales, que sepan qué va a pasar en secuencia. Y bueno, también si tienen algún caso de un niño con un diagnóstico TEA, lo que pueden hacer, que es muy bueno, es pedirle al terapeuta ocupacional que les envíe las recomendaciones o los ajustes sensoriales que ustedes van a hacer en clase. En algunos casos les van a enviar un chalequito con peso, un cojín para que se siente, alguna pelotita antiestrés, no sé, qué es lo que necesita porque cada niño tiene sus necesidades sensoriales distintas, su perfil sensorial diferente. Por eso que hay que pedirle al terapeuta ocupacional que nos envíe las recomendaciones de qué cosas puede utilizar el niño en clase para regularse, para permanecer sentado. Pedir las recomendaciones a los profesionales que trabajan con los niños que ustedes tienen en clase. Esto es, eso sería lo correcto de un buen trabajo, ¿no? Porque cada caso va a ser distinto y cada niño tiene necesidades distintas. Bien, ahora, María, me parece que contigo termino. Sí, buenas noches. Una pregunta aquí que yo tengo. En una niña que no cumple aún los 2 años y casi no habla, eh, ¿cómo se actuaría ahí? ¿Cómo es que se trabajaría con ella? A ver, dame más información, María Linda. Me dices que tiene casi 2 años, 2 años, ¿cuántos meses? No, tiene año 8 meses. Ya, año 8, 8 meses es distinto, sí. 9, sí, año 9 meses. Ya, año 9 meses. Sí, 9 meses, pero no habla casi. No articula muchas palabras. O sea, habla mucho, dice mamá, pa, no más. No, casi es muy poco lo que habla. A ver, ella al año y medio debería estar diciendo al menos 15 palabras. Eso sería en una niña lo correcto. Ya, que al menos tenga 6 palabras como mínimo, pero como tú me refieres, no hay 6 palabras. Entonces ahí va un hito del desarrollo en retraso. Lo típico sería derivar la estimulación del lenguaje. Eso sería lo correcto.
Y si en 3 meses no ha empezado a decir más palabras y acumular más vocabulario, ya hacer la derivación al neuropediatra para descartar algún retraso en el desarrollo o algún trastorno en el neurodesarrollo. No sabemos, ¿no? Que podría ser un retraso o bien un trastorno del neurodesarrollo. Pero sí lo correcto es que inicie estimulación del lenguaje más o menos 3 meses y reevaluar. Si en 3 meses se resolvió el problema y empieza a decir muchas palabras, a acumular mucho vocabulario. Porque miren, ya el año 9 meses se acerca a los 2 años. Entonces ahí ya Sí, más o menos debería tener pues 215 palabras para llegar a los 2 años con 215 palabras. Algunos autores piden al menos 50 palabras a los 2 años, pero ya no falta nada. Miren cuántos meses faltan para que se nivele. Pero si es un retraso, en 3 meses se nivela y vas a ver que dice 100, 200 palabras. Si es un retraso con estimulación o intervención temprana, ¿ya? En 3 meses se debe resolver. Si no es un retraso, las dificultades van a ser persistentes. Es decir, va a avanzar, va a empezar a decir más palabras, pero no va a alcanzar a la norma, que es lo esperado para la edad, porque es niña. Entonces hay que ver todas las terapias, que depende, ¿no? Del diagnóstico del neuropediatra. Va a haber quizás terapia ocupacional, terapia de lenguaje, terapia física. Entonces, esto sí tienes que manejarlo así, con seriedad, porque hay varios hitos del desarrollo que se están retrasando, ¿no? Ahora, habría que evaluar los demás hitos en todas las áreas, socialización, cognición, la parte del habla, ¿no? Tú solamente me has mencionado lo del habla. Así que bueno, sí. hay una, bueno, en las primeras clases de la especialización en terapia del lenguaje, yo les comparto un manual y un libro y un test que habla de los hitos del desarrollo en todas las áreas para que ustedes lo puedan evaluar, que van de niños de 0 a 3 años. Entonces allí vemos más completo también tutoriales donde comparan, ¿no? Niños con indicadores de TEA, niños sin indicadores de TEA, y hacemos como que un contraste. Entonces, sí es como que más amplio, ¿no? Ahora estamos hablando de estrategias directamente para lo que es estimulación y se ha dividido pues en 3 sesiones, que es netamente, esto es como una sola conferencia, solo que está dividida en 3 sesiones, donde íbamos a hablar netamente de estrategias, ¿no? Y yo les mencionaba que estas estrategias se aplicaban en las 3 dimensiones cuando es estimulación. Y cuando es intervención, se van a aplicar de acuerdo a las necesidades del niño, ¿no? Si es en la parte expresiva, en la parte comprensiva, dependiendo de cada niño. Cuando es intervención es específico y cuando es estimulación es más general. Así que de igual manera, yo las invito a que nos reunamos la próxima sesión, que es el próximo sábado. Y bueno, y también invitarlas a la especialización en terapia de lenguaje para poder también seguir ampliando todos estos puntos que ahora estamos viendo como de forma superficial, ¿no? Como les mencionaba Miss, hace ¿el unos sábado a días, qué hora va a ser? creo que es a las 2 de la tarde, si no me equivoco. El sábado a ¿Perdón? las 2. Sábado a las 2 2 de de la la tarde. tarde. Ok. Sí. Así que yo las invito a vernos el sábado para continuar hablando del tema, que la verdad que es bastante amplio, y les voy a dejar ahora con nuestra coordinadora. Está por ahí nuestra coordinadora del curso. Igual les Gracias. he dejado mi número. Les he dejado mi número. A ver, por aquí, por aquí. A ver, les voy a dejar mi número por si ha quedado alguna pregunta o alguna duda, que hay manitos que no respondí. No la veo. A ver, ahí Número. está. A ver. Vamos a ver, nuestra coordinadora Espete está por ahí. Ahí está mi número, ¿no lo ven? ¿Seguras? Está en el chat de Zoom. De Miss. Ahí estoy escribiéndoles ahí. Voy a escribirles de nuevo. Ya. Ahí está, creo, ahí está. Por favor, me Carol. escriben ahí y me agregan. Sí, 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 ahí está, Sharon. Sharon Lirigoyen. Ahí está mi número. Me escriben y yo les ayudo para, creo que hay manitos ahí que me faltó responder. No, Yo tengo no que pasar veo. a dictar una especialización ahorita, me voy a la especialización de TEA, me parece, voy a una clausura de terapia de lenguaje también. Sí, entonces por eso me tengo que ir, pero el sábado continuamos hablando, porque esta es una sola conferencia que se ha dividido en 3 partes, que seguimos hablando de estrategias, ¿no? Solo que algunas ya tienen pues casitos que no son de una estrategia, sino es ya para un plan de intervención, ya para todo un trabajo ya de un abordaje más intenso, ¿no? Pero ahí tienen mi teléfono, por favor, cualquier cosita, cualquier consulta. Yo he estado respondiendo las preguntas de ayer.
Y bueno, como les digo, yo las espero ver en la especialización, porque ahí ya estoy compartiendo pues netamente materiales más complejos. Ahora, hoy les he enviado un libro, hoy les he compartido un libro que es El cerebro del niño. Este libro está en inglés, pero ustedes lo pueden copiar y lo pegan en internet y con el traductor lo traducen. Pero este libro tiene una versión en español, pero tiene material de trabajo en fichas y marco teórico. Es un libro buenísimo. Los materiales yo se los he compartido en la institución, tanto las diapositivas como el libro que les he compartido hoy para ustedes. ¿Ya? Así que yo en las especializaciones siempre comparto más de 10 archivos todas las clases. Y en algunas clases pues 20, 24 archivos, 30 archivos, porque son libros, son manuales, son informes, modelos de informes psicológicos y de lenguaje. También entre pruebas, entre investigaciones, artículos, material ya fichas y también libros, manuales, como les digo. El libro del modelo Denver, hablamos de Denver, entonces es bastante amplio, ¿no? Pero como les digo, los voy a dejar aquí con la coordinadora. Espera. ¿Está por ahí? No sé si está, no, pero que no vayan a salir de sala. No vayan a salir de sala, voy a ver si va a ingresar la coordinadora. Denme un segundo. Bien, entonces me dicen de que nos vamos a quedar hasta aquí. Nos vemos el sábado a las 2 de la tarde. Ya tenemos una reunión este sábado. Les envío un abrazo inmenso. Muchos cariños. Me escriben, por favor. Allí tienen mi número. Yo no estoy no es el libro, lo tienen ya descargado en PDF, ¿ya? Es para ustedes y tiene fichas prácticas y es muy, muy bueno. Está basado en varias investigaciones, en varias conferencias también muy conocidas, hablan de ese libro. El cerebro del niño, está allí el material. Ya lo tienen la coordinadora, lo piden en el grupo de WhatsApp, yo no estoy ahí. Está en PDF, lo comparten allí. Les envío un abrazo inmenso, muchos cariños. Buenas noches.